En el día de hoy, vamos directo a un salmo que habla cuando el alma se siente rodeada. El Salmo 3. Un clamor nacido en medio de la presión. Escrito cuando David huía. Cuando todo parecía estar en su contra. Este no es un salmo para cuando todo va bien. Es para cuando despiertas con peso en el pecho. Con pensamientos que no descansan. Con luchas que no se ven. Desde su primera línea, David no esconde la realidad. Reconoce el conflicto. Reconoce las voces. Reconoce la amenaza. Y ahí comienza la enseñanza. Porque la fe no empieza negando lo que duele. Empieza llevándolo delante de Dios. Y en el día de hoy vamos a descubrir las poderosas palabras del Salmo 3. Palabras que siguen hablando. Que siguen sosteniendo. Que siguen guiando el corazón en medio del caos. Vamos a entrar en el texto. A escucharlo con atención y a ver cómo estas palabras se aplican a la vida diaria. A tus decisiones. A tus cargas. Y a tus noches. Escucha con el corazón abierto. Porque este salmo no se queda en la superficie. Después de reconocer la presión, el Salmo 3 da un giro profundo. No porque los enemigos desaparezcan. No porque la situación cambie de inmediato. Sino porque la mirada cambia. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esta declaración no niega el conflicto. Lo redefine. David sigue rodeado. Pero ahora entiende algo distinto. No está solo dentro del cerco. Dios no es presentado como alguien lejano. Es escudo. Es protección cercana. Es presencia constante. En la vida diaria, esto tiene una aplicación directa. No siempre puedes controlar lo que sucede. Pero sí puedes decidir dónde colocas tu confianza. Ser escudo alrededor no significa ausencia de problemas. Significa cobertura. Significa límite. Significa que aquello que te amenaza no tiene la última palabra. David continúa. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando el peso del día hace bajar la mirada. Cuando la culpa, el cansancio o el fracaso inclinan el rostro. Dios no empuja. Dios levanta. En lo cotidiano, levantar la cabeza significa recuperar dignidad. Recordar que tu valor no está definido por la presión del momento. Que no eres la suma de tus errores. Que no estás abandonado. El Salmo 3 muestra una fe que se habla a sí misma. Que se recuerda quién es Dios. Que reordena el interior antes de que cambie el exterior. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Aquí no hay oración silenciosa por miedo. Hay clamor. Hay confianza en ser escuchado. Aplicado a la vida diaria, esto rompe una idea común. La de orar solo cuando las palabras están perfectas. David ora desde la urgencia. Desde la necesidad. Y Dios responde. Luego viene una de las frases más poderosas del Salmo. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormir en medio del conflicto no es indiferencia. Es confianza. Es descanso entregado. En la vida diaria, descansar así no siempre significa dormir profundamente. Significa soltar el control. Aceptar que hay batallas que no se resuelven con ansiedad. El Salmo 3 enseña que la fe también se expresa cuando decides descansar. Cuando entregas la noche. Cuando confías el mañana. Este bloque no habla de victoria final todavía. Habla de sustento. De presencia. De una paz que no depende del desenlace. Y eso transforma la forma en que enfrentas el día. No desde el miedo, sino desde la confianza sostenida. El Salmo 3 no se queda solo en reconocer las voces. Da un paso más. David declara una decisión interior. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aquí ocurre un cambio clave. Ya no es descripción. Es determinación. El peligro sigue presente. La presión no ha desaparecido. Pero el corazón ya no está paralizado. En la vida diaria, este punto marca una diferencia enorme. No siempre puedes evitar el problema. Pero sí puedes decidir desde dónde lo enfrentas. David no dice que no hay riesgo. Dice que no permitirá que el temor gobierne. Esto nos enseña algo profundo. El temor no siempre viene porque Dios esté ausente. Viene cuando olvidamos quién está con nosotros. Por eso el Salmo avanza hacia una confianza activa. No pasiva. Y no resignada. No temeré. Esa frase no nace de la emoción. Nace de la convicción. Aplicado a la vida diaria, esto se ve así. Decidir avanzar aún con incertidumbre. Hablar con firmeza aunque el corazón esté sensible. El Salmo 3 no enseña una fe ruidosa. Enseña una fe firme. Que se mantiene. Que no huye. David entiende que el temor debilita antes de que el ataque llegue. Por eso lo enfrenta con una declaración.
Y esta parte del Salmo nos invita a hacer lo mismo. No a negar lo que sentimos, sino a no entregar el control. Cuando eliges confiar, el temor pierde autoridad. Este bloque nos recuerda que la fe no siempre elimina la amenaza, pero sí redefine quién manda dentro del corazón. El Salmo 3 continúa avanzando, no hacia una solución rápida, sino hacia un descanso profundo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Aquí la oración no es un acto formal, es una respuesta natural, un clamor que nace de la confianza. David no ora desde la calma perfecta, ora desde la necesidad. Y aún así, espera respuesta. En la vida diaria, esto rompe una barrera común. La idea de que solo se puede orar cuando todo está en orden. El Salmo 3 muestra que la oración auténtica nace en medio del desorden. Y que Dios responde. Luego viene una de las declaraciones más poderosas del Salmo. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormir rodeado no es inconsciencia. Es entrega. Es confiar el control. En lo cotidiano, esto no siempre significa ausencia de preocupación. Significa decidir no vivir dominado por ella. Descansar así es un acto de fe. Una forma silenciosa de decir, confío. David despierta. No porque el peligro se fue, sino porque Dios sostuvo. Esto tiene una aplicación directa. Hay días que no comienzan con soluciones. Comienzan con sustento. Y eso es suficiente para avanzar, para enfrentar y para seguir. El Salmo 3 no promete un camino sin oposición. Promete presencia. Jehová es salvación. Esa verdad no depende del resultado inmediato. Depende de quien camina contigo. Cuando entiendes esto, la vida diaria cambia de ritmo. Las cargas no desaparecen, pero ya no te aplastan. Porque ahora sabes. No caminas solo. Y eso transforma cada día. El Salmo 3 continúa avanzando hacia una confianza cada vez más firme. No una confianza ingenua, sino una que ha sido probada. Ahora escuchemos esta frase. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Esta frase no nace de la desesperación, nace de la certeza de quien puede intervenir. David no clama al vacío, clama a alguien que ya ha conocido, a un Dios que ha respondido antes. En la vida diaria, esta parte del Salmo nos enseña algo esencial. La fe no solo reconoce a Dios, también se atreve a pedir. Pedir no es señal de debilidad, es señal de dependencia correcta. David recuerda cómo Dios ha actuado. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. No como una venganza personal, sino como una defensa divina. Esto nos habla de memoria espiritual. Recordar lo que Dios ha hecho, no para vivir en el pasado, sino para fortalecer el presente. En lo cotidiano, muchas personas se desgastan porque enfrentan cada problema como si fuera el primero, como si nunca antes hubieran sido sostenidas. El Salmo 3 invita a mirar atrás con intención, a reconocer momentos donde Dios protegió, donde sostuvo, donde abrió camino. Eso no elimina el problema actual, pero cambia la postura interior. David entiende que la salvación no depende de su fuerza, depende de la intervención de Dios. Y aquí hay una aplicación clara. Hay batallas que no se resuelven insistiendo más. Se resuelven confiando mejor. Cuando decides entregar una situación. Cuando dejas de cargarla solo. Empieza un descanso distinto. El Salmo 3 no enseña pasividad. Enseña entrega consciente. Clamar. Confiar. Recordar. Esos 3 movimientos fortalecen la fe diaria. Esto nos recuerda que Dios no es solo refugio. También es defensor. Y cuando eso se asienta en el corazón, la oración deja de ser rutina. Se convierte en relación viva. El Salmo 3 se acerca a su cierre, con una declaración que resume todo el camino recorrido. Ahora escuchemos esto. De Jehová es la salvación. No dice que la salvación depende de las circunstancias. No dice que llega cuando todo mejora. Afirma que la fuente es Dios. Esta verdad cambia la manera de vivir. Porque cuando sabes de dónde viene la salvación, dejas de buscarla en lugares equivocados. En la vida diaria, muchas personas buscan alivio en el control, en la anticipación, en el esfuerzo constante. Pero el Salmo 3 redirige el corazón. La salvación no nace del dominio personal, nace de la confianza. David añade algo más. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí la fe deja de ser solo individual, se vuelve colectiva. David entiende que lo que Dios hace en él, también puede extenderse a otros. Esto tiene una aplicación poderosa.
cuando aprendes a confiar, cuando decides descansar, cuando eliges no vivir dominado por el temor. Eso impacta a quienes te rodean. El Salmo 3 no termina con una huida, termina con una bendición. Y eso nos enseña algo profundo. Las pruebas no solo forman resistencia, también pueden formar compasión. Cuando atraviesas momentos difíciles con fe, aprendes a mirar a otros con más gracia. Este bloque nos invita a vivir la fe de manera visible, no como discurso, sino como actitud diaria. Confiar cuando hay presión, descansar cuando hay incertidumbre, bendecir aun cuando el proceso no ha terminado. El Salmo 3 nos muestra que la fe madura no espera a que todo se resuelva. Aprende a vivir sostenida en medio del proceso. Y esa forma de vivir transforma el día a día. Las decisiones, las relaciones, la manera de enfrentar lo que viene. Porque cuando entiendes que la salvación viene de Dios, el corazón deja de correr y aprende a caminar con confianza. El Salmo 3 llega a un punto donde la fe deja de luchar por sostenerse. Ahora se afirma. Ahora permanece. Después de reconocer el peligro, después de enfrentar las voces, después de clamar, David no vive desde la urgencia, vive desde una confianza estable. No temeré. Esa frase ya no es una reacción, es una decisión asumida, una postura interior. El peligro no ha desaparecido, la situación no se ha resuelto del todo, pero el corazón ya no está dominado por el miedo. Y aquí hay una enseñanza profunda para la vida diaria. La paz no siempre llega cuando todo cambia afuera. Muchas veces llega cuando algo cambia dentro. David ya no enumera amenazas. Ya no se detiene en describir al enemigo. Porque su enfoque ha cambiado por completo. Aquello a lo que le das atención constante termina gobernando tu interior. Y David decidió fijar su mirada en Dios. En lo cotidiano, esta es una lucha silenciosa. Decidir qué pensamientos alimentar, qué palabras repetir en la mente, qué voz escuchar cuando el día se vuelve pesado. La fe madura no significa ausencia de pensamientos difíciles. Significa no quedarse atrapado en ellos. Significa saber volver al centro. El Salmo 3 nos muestra que la confianza verdadera se vive en lo simple. En cómo reaccionas. En cómo respondes. En cómo enfrentas una conversación difícil. Una noticia inesperada. Un día que no salió como esperabas. Cuando sabes que Dios sostiene, las circunstancias dejan de dictar tu estado interior. Ya no reaccionas desde el temor. Respondes desde la confianza. Esto no hace la vida perfecta, pero la hace firme. David entendió que su seguridad no dependía de controlar el entorno. Dependía de permanecer confiando. De no soltar esa verdad aun cuando el camino seguía incierto. Y esta misma seguridad está disponible hoy. No como una emoción pasajera, sino como una forma de vivir. Cuando eliges confiar de esta manera, el ritmo del día cambia. Las cargas no desaparecen, pero dejan de gobernar. Este punto del Salmo prepara el corazón para el cierre final. No desde la tensión, sino desde la certeza. Una certeza sencilla. Dios sigue presente. Dios sigue sosteniendo. Dios no ha soltado el control. Y cuando esa verdad se asienta profundamente, el alma aprende a caminar con paz. Aún en medio del proceso. El Salmo 3 no termina con una huida. Termina con una afirmación que ordena todo el camino recorrido. De Jehová es la salvación. Después de la presión. Después de las voces. Después del temor enfrentado. Después del descanso. David no concluye hablando del enemigo. Concluye hablando de Dios. Y esto es más que una frase final. Es una forma de vivir. Porque cuando entiendes que la salvación viene de Dios, la vida deja de ser una carrera constante por controlar todo. El corazón deja de vivir en alerta permanente. La salvación no es solo ser librado de algo. Es ser sostenido mientras atraviesas el proceso. En la vida diaria, muchas personas esperan que Dios cambie primero las circunstancias. Pero el Salmo 3 muestra algo más profundo. Dios empieza sosteniendo el interior. Y cuando el interior se fortalece, las decisiones cambian. Las reacciones cambian. La manera de enfrentar el día cambia. Ahora escuchemos esto. De Jehová es la salvación. Eso significa que no depende solo de tu fuerza. No depende solo de tu capacidad. Y no depende de que todo salga perfecto. Depende de Dios. Y esa verdad libera. Libera de la ansiedad de hacerlo todo bien. Libera del peso de cargarlo todo solo. Libera del miedo a fallar una vez más. David entiende que su historia no está en manos del conflicto. Está en manos de Dios. Y cuando esa verdad se asienta,
El alma aprende a descansar incluso en medio de lo incompleto. Este salmo nos enseña que la fe no se mide por la ausencia de problemas. Se mide por la presencia de confianza. Confiar cuando el camino es claro es sencillo. Confiar cuando el camino es incierto es fe madura. El Salmo 3 fue escrito en uno de los momentos más oscuros de David. Y aún así, termina con una bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso nos muestra que la fe verdadera no se vuelve egoísta en el dolor. No se encierra en sí misma. Cuando Dios sostiene tu corazón, también te capacita para bendecir a otros. En la vida diaria, esto se ve reflejado de muchas maneras. En cómo hablas. En cómo escuchas. En cómo respondes cuando alguien más está pasando por su propio proceso. Las pruebas no solo revelan lo que hay dentro de nosotros, también nos transforman. El Salmo 3 nos invita a vivir con una fe visible, no ruidosa, no forzada. Una fe que se nota en la paz, en la manera de caminar y en la forma de enfrentar cada día. Hoy, este salmo sigue hablando. Sigue recordando que Dios no abandona cuando el camino se vuelve difícil. Sigue mostrando que la confianza no es ingenuidad. Es entrega consciente. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez algunas cargas sigan ahí. Tal vez el proceso no haya terminado. Pero el Salmo 3 te recuerda algo esencial. Dios sigue siendo tu escudo. Dios sigue sosteniendo tu descanso. Dios sigue teniendo la última palabra. Y desde esa verdad, podemos dedicar unos momentos para orar. Señor, hoy vengo delante de ti tal como estoy. Con mis pensamientos, con mis cargas, con aquello que aún no entiendo del todo. Gracias porque aun cuando me he sentido rodeado, tú no te has alejado. Gracias porque has sido escudo. Porque has sostenido mi descanso. Hoy decido confiar. No desde la perfección, sino desde la entrega. Te entrego mis temores, mis preocupaciones, las voces que han querido debilitar mi fe. Recuérdame cada día que la salvación viene de ti, que no camino solo, que no cargo esto sin ayuda. Levanta mi cabeza cuando el cansancio pese. Guía mis decisiones. Dame un corazón firme, aun cuando el camino no esté claro. Confío en ti, Señor, hoy y cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este salmo termina, pero su mensaje continúa, para que hoy puedas caminar con más paz, con más confianza, y con la certeza de que Dios sigue sosteniendo tu camino. Y si este mensaje habló a tu corazón, quédate, vuelve, y sigue buscando a Dios cada día. Así que gracias por escuchar, y que el Salmo 3 te acompañe hoy. Dios te bendiga.